buenas noches a todos, Dios les bendiga. Le damos una cordial bienvenida a nuestra querida audiencia que nos acompaña jueves a jueves en nuestro programa Únicas. Un programa hecho y pensado por y para mujeres. Así que estamos más que felices porque estás allí detrás de cámara y bueno, felices Silvia porque en esta noche tenemos un súper programa con una súper invitada especial que nos honra con su presencia en esta noche, la psicóloga y sexóloga Virginia Sánchez. Así que bienvenida, Virginia, por estar con nosotros en nuestro programa Únicas. Y bueno, queremos que saludes a nuestra querida audiencia en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá, me encanta el tema. Así que, bueno, agradecida por la oportunidad y espero que sea enriquecedor para todas. Claro que sí. Saben que en esta noche tenemos un tema para tratar con ustedes, con nuestra audiencia, que es cómo las emociones afectan nuestras vidas, nuestro cuerpo. Así que por eso tenemos a Virginia, que en esta noche nos va a contar y nos va a hablar sobre las emociones y esperemos que estén atentos allí donde estás escuchando este programa, que puedan estar atentos en esta noche porque ella tiene muchísimo para decirnos hoy, ¿verdad, Virginia? Sí, sí. Así que bueno, contanos un poquito acerca de las emociones. Las emociones es un tema muy interesante porque si uno las nombra todo el tiempo, uno es consciente, uno no tiene que explicar qué es la tristeza o qué es la alegría, porque uno sabe, porque uno convive con las emociones. Pero si uno las tuviera que definir, las emociones son esas reacciones que el cuerpo tiene, que la mente tiene, que son inconscientes, que uno no las puede controlar, son automáticas. ¿No puede dominarla? No. Dominarla puede aprender. Aprender a dominar, sí. Es interesante, hay que aprender a dominarla. Pero uno no puede controlar que surjan. Exacto. Por ejemplo, si te da vergüenza algo y te vienen los cachetes, se te ponen los cachetes colorados rojos, igual lo que menos, no sé, querés es que se den cuenta que uno tiene vergüenza y uno está que le hierve la cara. Muchas veces no podemos disimular lo que está pasando. Es verdad, es verdad. O cuando te dan una noticia y te empieza a palpitar rápido el corazón, uno no lo puede controlar. Vienen las emociones, vienen sí o sí. Respecto a lo que decías, lo que uno sí puede controlar es lo que sucede después con las emociones. Pero las emociones vienen. Y son tan importantes las emociones que a mí me encanta como Vincent Van Gogh las definía. Y decía que son esas pequeñas reacciones diarias que nos conducen, son el capitán de nuestra vida, decían. Entonces, sí será importante porque si uno piensa en un barco, nuestra vida sería el barco, las emociones son el capitán. Entonces, uno va a donde las emociones lo lleven. Y dice, y hacemos caso a las emociones sin darnos cuenta. Entonces, ¿cuántas veces reaccionamos, tomamos decisiones en base a nuestras emociones? Y uno tendrá que conocerlas, que conocerse, qué emociones son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo controlarlas porque son el capitán de nuestra vida. Y si serán importantes que Dios mismo, la Biblia lo presenta como una emoción, que es la emoción suprema, que es el amor. Porque Juan dice en la primera carta del apóstol Juan que Dios es amor. Dios incluso se presenta como la emoción suprema, que es el amor. Qué impresionante la definición que nos hablabas recién, que manejan nuestra vida, ¿no? Por eso siempre uno dice que no tenemos que tomar decisiones en el momento del problema, porque uno muchas veces puede estar enojado o molesto o con una emoción que reacciona a nuestra vida y en ese momento cuando estamos mal tomamos una decisión equivocada. Y lo bueno es que, bueno, hay que esperar a que eso se pase. Todos tenemos todas las emociones. Lo que uno se tiene que dar cuenta es cuáles predominan en uno. Pero uno convive con todas las emociones. Todas las positivas, todas las negativas. Ah, te iba a decir eso, porque justo si hay buenas y malas emociones. Eso es muy importante saberlo. Sería un poquito como los niños les enseñan en las escuelas, el tema de las emociones, la tristeza, la alegría, el enojo, ¿no? Todas le enseñan con colores a los niños para que puedan expresarse cómo ellos se sienten. Es verdad. ¿Sería algo parecido? Eso ahora, porque cuando mis hijas grandes iban a la escuela, no. ¿Te enseñaron en la escuela vos eso? No, es algo más nuevo. Porque hace un par de años que está esta técnica que la están practicando en la escuela. Tengo que actualizarme. Sí. No pienso tener más niños, por si acaso, pero... Para las nietas. Para las nietas, aprender eso. Pero hay emociones buenas y malas, entonces, que afectan de alguna manera nuestra vida. Sí, en realidad, todas las emociones son necesarias.
Uno está acostumbrado a decir la envidia es mala o la culpa es mala, pero todas las emociones son necesarias, todas las emociones son buenas. El asunto es qué hacemos después con las reacciones. Uno está acostumbrado a decir emociones buenas y emociones malas, pero el asunto es que hay unas que son más agradables y otras más desagradables. Por ejemplo, la felicidad es una emoción agradable. La culpa es una emoción que, si fuera por nosotros, la eliminaríamos. Sí, porque nadie quiere la culpa igual. Nadie quiere sentirse culpa, claro. Pero todas son necesarias. Pero las que más nos desagradan sí afectan nuestro cuerpo. Las que se conocen como negativas afectan. No sentirlas, porque uno siente las emociones, uno siente miedo, uno no puede evitar sentir emociones. El asunto es qué uno hace después con las emociones, porque eso sí puede afectar nuestro cuerpo y nuestra salud mental. Qué bueno que nos puedas decir eso, Virginia, porque uno como que a veces tiene una idea equivocada de las cosas y ahora el ella explicarnos tan claramente, no hay emociones buenas y malas, sino es cómo reaccionamos nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Yo me supongo, cuando uno dice la tristeza es mala, pero llega un momento que tal vez uno tiene una pérdida y es bueno también expresar con tristeza lo que uno está sintiendo, el poder hablar y reaccionar a esa área, pero no quedarse mucho tiempo con esa área, ¿verdad? De la tristeza. ¿Sería algo así? Sí, es que el problema no sería sentir tristeza. La tristeza, las emociones, llámese tristeza, alegría, enojo, surgen por una razón. Lo que uno no tiene que atacar es la emoción, sino el por qué surge eso. ¿Por qué yo tengo culpa? ¿Por qué yo siento envidia? ¿Por qué yo estoy feliz? ¿Por qué yo me enojo? Y eso es lo que hay que atacar, no la emoción. Ahora, por lo general el ser humano no se hace esa pregunta. No. ¿Por qué yo siento esto? Exacto. O sea, la realidad de todos, o al menos de uno, es que o me enojo, o estoy feliz, contenta, o no sé, otra emoción que venga a mi vida, pero no me pregunto, ¿por qué me está pasando esto? Y es muy importante preguntarse, porque uno tiene que conocer las emociones que uno tiene, porque si yo no soluciono tal problema y la emoción sigue en mí, eso puede generar problemas en la salud, problemas en la mente. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo un problema con la culpa o con la ansiedad o con la tristeza y no trato ese problema, puede traer repercusiones en mi salud cardiovasculares, digestivas, en la presión, en los músculos. Cuando a veces es esa sensación de que tienes como que una presión en el pecho, Sí. de eso cuando llevas mucha carga. Sí, que se dice mucho, ¿verdad? Si yo no trabajo la emoción, no trabajo eso que causa la emoción, puede generar problemas crónicos. Porque las personas aprenden a convivir con el dolor, con la culpa, y en realidad si no lo sanan, esas emociones terminan dañando el cuerpo. Wow, qué importante eso que dijiste, sanar. Porque muchas personas son afectadas desde el niño y son grandes y siguen siendo afectadas eso que le pasó en la niñez. Y eso llevan años y años llevándolo ahí y eso le causa después, como decías tú, presión, enfermedades de varios tipos por no haber sanado un área en su vida. Exacto. Virginia, la reacción en las emociones, ¿tiene algo que ver con el temperamento que tenemos cada uno? Todo está relacionado. Porque, por el ejemplo, temperamento, la personalidad. Algunos son más sanguíneos, ¿verdad? Entonces, no sé, yo me considero sanguínea, por ejemplo. Entonces, de repente, las emociones afectan de una manera en mi vida que de repente diferente en tu vida. Sí, sí. Está relacionado. El que es melancólico le predominan capaz que ciertas emociones, que el que es sanguíneo. Sí. Pero todos tenemos todas las emociones, pero hay algunas que predominan. Y uno tiene que saber cuáles son las que predominan. Ya sean las fortalezas o las debilidades. Porque si uno es paciente, eso es una emoción que es una fortaleza en uno. Y si uno es, por ejemplo, ansioso o nervioso, puede ser una cualidad un poco negativa. Pero todas pueden ser positivas o negativas dependiendo de la reacción. El que es emocional. Pero recordemos que todo. La mayor de ellas es el amor. Es el amor, es la emoción suprema. Con esa, si abunda en nuestra vida el amor, nos va a ayudar en las otras que tenemos un poquito de reacciones un poquito. Y no nos olvidemos que las emociones son el capitán del barco. Entonces, si yo tengo emociones, como recién se nombraban,
de la ira o el enojo, y ese es el capitán de mi barco, y esa es una de las emociones que predominan en mi carácter, en mi persona, mi barco siempre va a andar a tientas, porque si la emoción que lo maneja es el enojo, muchas veces en ese enojo, si yo no la sé controlar, voy a reaccionar de manera que, por ejemplo, discutiendo con alguien, digo algo que no tuve que haber dicho, fruto de esa emoción, de ese enojo, y claro, esas reacciones, esos resultados, mi barco va ahí chocando contra los icebergs. ¿Y cómo detectamos esas emociones en nuestras vidas para que nos encamine a algo bueno? Bueno, eso es lo esencial de que uno se tiene que conocer. Eso se llama inteligencia emocional. Hay 4 pasos para que uno se conozca, porque eso es esencial, saber cuáles son las emociones que predominan en mí, ya sean buenas o malas, y uno los trabaja. Uno se pregunta cómo reacciono, cómo manejo yo mis emociones. Virginia, ¿y el ser humano se da cuenta que las emociones están afectando su cuerpo o no? Cuando son positivas y son negativas, se da cuenta. En los 2 casos. Por ejemplo, en las positivas se da cuenta que las que predominan son buenas porque las emociones positivas generan un bienestar, que son la paciencia, la bondad, el ser manso, el ser generoso. Es esa persona que esas emociones predominan, tiene un mejor relacionamiento con los demás. Tiene un mejor relacionamiento incluso hasta con Dios, porque uno es más paciente y si está en una discusión y le hablan algo feo, se queda callado, es más manso. Entonces, tiene esas emociones más positivas que le permiten, como resultado, llevarse mejor, solucionar más rápido las cosas. En cambio, si tiene emociones negativas que predominan, no se da cuenta, por lo opuesto, toma decisiones equivocadas, toma decisiones impulsivas. Por ejemplo, el que es impaciente. Quiero esto ya. Y en lugar de capaz que ahorrar por la bicicleta, se endeuda o se mete en cuentas o no calcula porque lo quiere. Entonces uno tiene que saber qué emociones son las negativas. Si yo conozco una persona que es muy impaciente y yo ya le he marcado... Matías no. Matías no. Yo no lo dije. No, yo no tengo idea cómo es Matías. Es muy impaciente. Y yo le he marcado tantas veces, sos impaciente. Al punto que ahora él dice, hay que hacer esto. Y dice, pero me voy a controlar porque yo sé que soy impaciente. Él mismo se ataja porque ya sabe cuáles son las emociones que predominan en él. Pero uno las tiene que conocer, uno tiene que saber cuáles son. Uno se tiene que conocer. Qué importante que en esta noche estamos hablando de esto. Y aprendiendo muchísimo. Aprendiendo muchísimo. Bueno, hay varios consejos acá que Virginia les ha dado en esta noche. Eso de no endeudarse, aprendan a ser pacientes. La Biblia dice pacientemente esperé a Jehová. O sea, Dios es sabio en su palabra y nos da consejos para todo. Pero qué importante es que podamos conocernos. Y algo muy importante que ella dijo acerca del amor y cómo Dios lo recalca en la Biblia. El amor es muy importante. Y el aprender a conocerse, y eso nos lleva a todas las otras áreas, ¿no? Qué sabio que era Dios, ¿no? Para decirnos, ya dejarnos todo en la Biblia, nosotros debemos solamente de leerla y creer lo que está en ella. Y creo también que, acotando un poquito a lo que vos decís y lo que decía Virginia, que el conocernos nosotros, que es importantísimo para poder, así como Matías está aprendiendo a ser paciente, ¿no creo? Matías, te mandamos un saludo grande de nuestro programa Única. Ya sabemos que fuiste invitado al programa de varones a punto y tu entrevista salió excelente, así que te saludamos. Pero así como él está aprendiendo, que nosotras podamos también aprender a conocernos a nosotras mismas y vamos a tener un mejor resultado en todo sentido, en nuestras relaciones interpersonales. Claro, porque mientras ella nos está hablando, uno va pensando en las cositas de nosotras, ¿no? Sí, ¿verdad? Interna, y uno dice, en esta área tengo que cambiar, tengo que tener paciencia acá. Si tuviéramos una maquinita acá, saltaría pic. Saltando a ver qué es lo que estamos pensando nosotros. Exacto. Pero sin duda cuán importante es que nosotros podamos tratar este tema sobre las emociones en profundidad, cómo afectan nuestro cuerpo y que muchas veces nosotros los seres humanos no prestamos atención a eso. Y cuán importante es porque está afectando la salud de nosotros. Solamente cuando tenemos que ir al médico y dice, bueno, está pasando esto, o empiezan a surgir enfermedades en nuestra vida, que es por las reacciones nuestras. Incluso enfermedades en el sistema inmunológico que a veces uno se resfría, uno se engripa porque uno se debilita.
Las defensas del organismo se debilitan cuando pasa mucho tiempo que uno está depresivo o ansioso o con miedo. El cuerpo mismo reacciona y se debilita y uno se engripa. O hay gente que se pasa enfermando porque tiene las defensas muy bajas, a pesar de capaz que coma zanahoria, lechuga y tomate todos los días, pero las propias preocupaciones de la mente debilitan al cuerpo. Y por otro lado, si yo tengo más emociones positivas o las manejo mejor, son motivadoras. Entonces, si yo tengo emociones felices, alegres, yo me siento más motivada a estudiar, a trabajar, a servir, que si estoy desanimado, triste, bajoneado, no tengo muchas ganas de nada, ni de servicio, todo me importa poco. Entonces, sí, serán influyentes las emociones desde lo más macro hasta en lo más micro. Qué tremendo eso, ¿no? Y qué bueno ha sido Dios cuando creó nuestro cuerpo, que la reacción de nuestras emociones, Dios nos hace que nos demos cuenta en qué estamos haciendo mal, en nuestro comportamiento, o qué. Es como que cuando uno se enferma, como decía Virginia, y el cuerpo te dice, bueno, detenete, pará un poquito, porque tenés que descansar, parar la máquina. El cuerpo reacciona a que muchas veces nosotros estamos tan acelerados que nos vamos. Pero yo estaba pensando esto, ¿no? Mientras ustedes hablaban. Cuán importante entonces es desde los niños, tratar las emociones desde la niñez, porque ahí es la clave de todo. En los padres a aprender a tratar de sus hijos y que ellos puedan expresarse y poder tener esa comunión con los padres. Creo que de ahí arrancaría, o estoy equivocada. Sí, sí, pero la niñez en todo sentido, biológica e incluso espiritual. Porque a veces enseñamos o uno mismo piensa, no hay que tener miedo. Y es verdad, la Biblia enseña que no hay que tener miedo. Pero, no sé, surge tal situación y a veces uno no controla que las emociones vengan. Sí. El tema es, ¿qué hago yo con ese miedo? ¿Aumento mi fe, leo la Biblia, oro? ¿O alimento ese miedo que yo tengo? Porque las emociones vienen. Uno no va a decir, ay, no siento miedo, no siento miedo, no siento miedo. Porque si el problema sigue ahí, uno tiene que encontrar herramientas para aprender a trabajar. Y se trabajan desde que son niños, pero ya sea biológico o en la fe. Porque si son niños espirituales también se les enseña, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que todo lo que sea para disminuir ese miedo. Wow. Excelente en esta noche. Realmente el tiempo se nos ha ido muy rápido, Virginia. Ya se nos terminando el programa y queremos agradecerte en esta noche por acompañarnos. Y la vamos a tener un par de programas más a Virginia con nosotros hablándonos de este tema tan importante. En el próximo programa, Virginia nos va a decir cómo nosotros tratar de descubrir nuestras fortalezas y ver nuestras debilidades, cómo trabajar con eso. Así que no te pierdas nuestro próximo programa la próxima semana, jueves a las 21 horas, en nuestro programa Únicas. Un programa hecho y pensado por y para mujeres. Así que Dios le bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, Virginia. Un placer. Te esperamos la próxima semana a ver si te trae mate y nos vemos por acá, ¿sí? Dios te bendiga. Abrazos para todos.